Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Daniel siempre quiso tener una familia y niños, pero el diagnóstico de infertilidad destruyó todas sus esperanzas. Se sumergió en el trabajo y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Un día decidió someterse a un tratamiento experimental con un nuevo método. Pero 5 años de tratamiento en una clínica cara no trajeron resultados. Desilusionado con todo, comenzó a desahogarse con sus colegas y causó escándalos en la clínica. Luego lo dejó todo, se mudó a un pueblo y se enamoró de una chica local. Cuando ella le informó que estaba embarazada de trillizos, él no le creyó, la acusó de traición y la dejó, pero lo que ocurrió después. Pensé que eso solo pasaba en las series, que un empresario, un rico de la ciudad, se para bajo las ventanas de una casita en el campo y espera a que su prometida, la dueña de esa casa y de 2 cabras, al menos abra una ventana para escuchar a su príncipe urbano. Dolores. Dolores, abre, esto ya no es gracioso. Gritaba yo hacia las ventanas. Vi algo moverse tras las cortinas. Vete. Lárgate, Daniel. Ni a mí ni a mis hijos nos necesitas. Yo me las arreglo sola. Claro, ella se las arregla sin mí. ¿Escucharon eso? Por supuesto, yo soy el culpable de todo. No le creí desde el principio. La hice quedar como una tonta ante todos y ahora espero que me perdone. Dios me perdonará, pero Dolores recordará cómo llamé a sus propios hijos los de otro. Todo empezó hace unos 5 años, cuando tenía 27 años. Resulta que en ese entonces estaba saliendo con una chica maravillosa. No, no era Dolores. Aún no era ella. Era otra chica. Se llamaba Evelina. Hermosa, inteligente. La que uno soñaría como esposa y madre ideal. Pero en ese momento, no quería casarme. No sé por qué. Era joven y tonto. Pero sí quería tener hijos. Y Evelina no tenía problema en tener hijos conmigo sin matrimonio. Lo discutimos seriamente y tomamos esa decisión. Pero el tiempo pasaba y no conseguíamos tener hijos. Eso me preocupó mucho. Primero llevé a Evelina a un chequeo. Que le revisaran para ver por qué no quedaba embarazada. Pero resultó que no tenía ninguna patología, era una mujer completamente sana, capaz de tener muchos hijos. En la clínica me sugirieron que yo también fuera a ver a un médico. Puede que el problema no esté en ella, sino en mí. No soy de los que se asustan. Fui a la clínica, me hice análisis y fui a ver a varios médicos. Y resultó que era estéril. Vaya. Pensé que todo era un problema de mujeres, pero resulta que no podía tener hijos. Me dio vergüenza frente a Evelina por haberla acusado a ella de ser la que no podía. Me disculpé largo rato, pero ¿de qué servía? A Evelina también le gustaba la idea de tener hijos, una vida familiar. Ella se fue de mi lado. Me dejó por mi esterilidad. ¿Pensaban que solo las mujeres son dejadas por esto? No. Aunque ya era rico y ganaba bien, Evelina no miró ni eso. Se fue porque no podía ser madre. Me costó mucho después de la ruptura. Amaba a Evelina, pero al mismo tiempo pensaba que qué bien que no nos habíamos casado, porque si nos hubiéramos divorciado, habría que dividir los bienes. Así, Evelina solo se llevó sus cosas y se fue a su casa. Y yo empecé a arrastrar mi miserable vida solitaria. Al principio me lancé de lleno al trabajo. Trabajaba, aumentaba los ingresos de mi empresa, ganaba cada vez más dinero. Al principio trataba de no pensar en lo que vendría en el futuro. Sabía que esos pensamientos me llevarían a un callejón sin salida y a la depresión. No podía darme el lujo de relajarme ni de sentirme triste por mucho tiempo. Por eso traté de anestesiar esos sentimientos. Pero no me duró mucho. Quería una familia, quería hijos. Alguien tendría que heredar mi negocio. Y pensaba que ese alguien sería mi propio hijo.
Podría adoptar uno de un orfanato o tal vez poner como sucesor a algún responsable. Pero nada de eso me parecía lo adecuado. No quería quedarme solo toda mi vida. Evelina me dejó claro que no todas las mujeres se quedarían conmigo, a pesar de mis millones, si junto a mí no se podía construir un futuro. Entonces decidí no lamentarme más y comenzar a trabajar en mí mismo. Fui a una clínica muy cara, donde trataban a mujeres con problemas de fertilidad, hacían fecundación in vitro, todo tipo de tratamientos. Los hombres en la clínica eran muy pocos. Me sentí algo incómodo. ¿Será que soy el único con los genes rotos? Pero el sentimiento de vergüenza pasó y debía trabajar en mí mismo. Así que seguí pacientemente a mi médico de un consultorio a otro, mientras él me guiaba de una sala a otra con los aparatos. Finalmente llegamos a su oficina habitual y mi médico, Federico Lorenzo, comenzó a explicarme que me tratarían con un método innovador que estaba en fase experimental. Y que si aceptaba, tendría que firmar un montón de documentos dando mi consentimiento para dicho experimento. Además, tendría que reportar a diario cómo me sentía. ¿No hay algo más probado y efectivo? ¿Soy el único hombre con esterilidad? Le pregunté. No, claro que hay opciones, pero no le sirven a usted. Su anomalía genética no es común. No podemos trabajar de manera tradicional. Como le he explicado, nuestro nuevo enfoque aún no ha sido aprobado y está en fase experimental. Claro, usted puede rechazarlo y esperar a que nuestro método sea aprobado en otro paciente o cuando se demuestre clínicamente su efectividad. Pero eso tomará tiempo. Creo que no menos de 2 años. ¿2 años? ¿Simplemente esperar y no hacer nada? Así parece. Lo mejor sería que lo pensara y tomara la decisión correcta, es decir, comenzar el tratamiento ahora. Incluso si comenzamos mañana, también durará al menos varios años. El tratamiento tiene un efecto acumulativo. Así que piense bien. Al final, es su decisión lo que decida hacer. Así que esa fue la declaración. ¿Y qué tengo que pensar? Claro, el experimento es peligroso. Nada está comprobado. Los efectos secundarios son desconocidos. Pero esperar tanto también me era imposible. Cuanto más esperaba, más me acercaba a la vejez y de allí a la tumba no quedaba mucho. Firmé todos los documentos. Dios, realmente eran muchísimos. Nunca había firmado tantos papeles en toda mi carrera. Claro, era un tema de salud humana. Y también pagué de inmediato 1 año de tratamiento. No me salió barato. Gastos, siempre tristes. Pero esperaba que se compensaran con los resultados. Ahora, cada uno de mis días comenzaba con viajes a la clínica. Me hacían ciertas inyecciones en los glúteos y el abdomen. El último sitio era simplemente infernal. Pero me dijeron que las mujeres que quieren tener hijos y se someten a tratamientos de fertilización in vitro también suelen hacer esos procedimientos sin quejarse del dolor. No sé, tal vez la enfermera me lo dijo en forma de reproche, o tal vez era para que me lo tomara con más seriedad y me enorgulleciera de ser un hombre fuerte y decidido. En fin, inyecciones en el abdomen, luego al trabajo. Y al final de cada día, un informe para el médico sobre cómo había pasado el día, cómo me sentía y 1000 preguntas más reflexivas. Además, debía llevar un diario en el que tenía que anotar casi cada hora de mi vida hasta el momento en que iba al baño. Suena raro, pero en la clínica me convencieron de que sin esos datos no podrían hacer un análisis adecuado de los cambios en mi cuerpo. Por suerte, mi tratamiento era completamente privado. Sin mucha vergüenza, enviaba fotos de mi diario al médico. Tenía muchas ganas de ser padre. El tiempo pasó. Los médicos me aseguraban que todo iba según lo planeado y que poco a poco estaba adquiriendo la capacidad para concebir. Pasaron los años. Así transcurrieron 5 años. Ya me había cansado mucho y había hecho todo el tratamiento. Pensaba que ya era hora de encontrar a una mujer que fuera la madre de mis hijos.
Pero primero decidí preguntarle a Federico Lorenzo si ya podía esperar algo. Él me respondió: «Sabes, Daniel, siempre hay que tener esperanza. Tus parámetros son inestables. Debemos continuar con el tratamiento. Señor Lorenzo, lleva 5 años diciendo que mis parámetros son inestables. Por fin, dígame, ¿estoy sano y puedo tener hijos? ¿O todo mi dinero se fue por el drenaje? Estaba fuera de mí». El médico tuvo que admitir que, a pesar del largo tratamiento, solo había mejorado en un 15%. Armé un gran escándalo en la clínica. Grité que era rico, que con mis conexiones podían cerrar su clínica rápidamente, que todos eran unos estafadores y que durante esos 5 años solo habían estado sacándome dinero. En fin, dije muchas cosas desagradables. Me fui de la clínica, maldiciendo. Volví a casa y decidí que nunca más pondría un pie en esa clínica. Borré el chat con el doctor, su número, y tiré el cuaderno con el diario que había llevado con tanto esfuerzo esos años. Quería tanto ser padre. Y nuevamente mis sueños se vinieron abajo. Pensé que el tratamiento en una clínica tan cara ayudaría, porque esa clínica tenía tantas reseñas positivas. Pero ahora todo me parecía una mentira. No pudieron ayudarme. Entonces, si no pudieron, tampoco lo harán con otros. Y todas esas reseñas eran falsas. Esas que se escriben por dinero. No confiaba en nadie. Mi cabeza realmente se había ido. Gritaba a cada empleado en el trabajo como si estuviera a punto de despedirlo sin indemnización. Gritaba a las trabajadoras de mi casa por no cumplir con sus tareas, aunque siempre la casa estaba limpia y la comida caliente en la mesa. En las citas con chicas de aplicaciones de citas no me quedaba más de 30 minutos. En cuanto me daba cuenta de que frente a mí había otra tonta maquillada, tomaba mis cosas, dejaba dinero para pagar la cuenta y me iba sin remordimientos, incluso corriendo a casa. Nada me alegraba en la vida. En casa podía pasar horas mirando solo el fuego de mi chimenea. La madera hacía un ruido crujiente agradable. El calor venía del fuego, pero igual me sentía mal. Simplemente, moralmente estaba aplastado, como una cucaracha bajo una zapatilla. ¿Qué hacer? Tal vez debería adoptar un niño de un orfanato y terminar con esto. Criaré a algún bebé como si fuera mío. No, pero aún sería un niño ajeno. Y yo quería uno propio, para que no me señalaran con el dedo, para que no dijeran que tomé a un pobre huérfano solo para verme más bondadoso. Pensé en la maternidad subrogada, pero aún así necesitaba mis células para la fecundación y esas estaban muertas y eran inútiles dentro de mí. Yo, como hombre, era inútil. ¿Quién soy? ¿Por qué no puedo tener mis propios hijos? Los pensamientos desesperados me llevaban a la locura. Mis ojos temblaban, mi boca se torcía, y mi mandíbula temblaba. Tenía que hacer algo con todo esto. Y de repente, se me ocurrió una idea extraña. ¿Y si empiezo a vivir en el campo? Como Eugene Onegin, que, claro, se aburría en el campo, pero aún así pasaba tiempo allí y no se quejaba demasiado de la vida. O como Oblomov, que consideraba al campo un refugio acogedor, donde uno podía esconderse de los problemas de los adultos. Sí. Yo también quería esconderme en algún lugar. Ya no necesitaba mi negocio. No necesitaba una familia, ni esposa, ni hijos. Solo quería escapar de mis propios pensamientos. Al aire libre, la cabeza se despeja. Dejé todo de un golpe. Llamé a mi subdirector y le dije que a partir de ahora él se encargaría de todo. Claro, él se sorprendió. Durante 5 años, sin vacaciones, había trabajado en mi puesto. Y ahora, de repente, me desaparezco. Por un lado, tenía derecho, después de todo, soy el dueño. Por otro lado, mi noticia fue como una terapia de choque para alguien que no sabía cómo manejar todo por su cuenta. Le dije que podía llamarme de vez en cuando si necesitaba confirmar algo,
pero sinceramente quería desaparecer de tal manera que ni siquiera se pudiera captar señal en el teléfono. No sé, no puedo explicar lo que me pasó. Como si realmente me hubiera vuelto loco. Seguro que todos los empleados solo se reían de mí y se señalaban la cabeza con el dedo cuando supieron a dónde iba a desaparecer. Y ni siquiera les dije cuánto tiempo me iría. Eso era lo que más asustaba a mi subdirector. Pero bueno, él es un hombre adulto, se arreglaría. Y si no lo lograba, lo despediría. ¿Qué se le va a hacer? Mientras tanto, no tenía recursos para seguir trabajando. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Llegué al campo. Iba por la carretera de campo y vi un cartel con el nombre de un pueblo. Algo se movió en mi pecho y decidí que tenía que parar allí. No tenía un plan, no sabía en casa de quién me iba a quedar o si tal vez alquilaría una cabaña. En realidad, no tenía ningún plan. Confiaba en el destino. Entré al pueblo y me encontré rodeado de varias casitas de madera. No diría que estaban completamente abandonadas, pero sí que eran viejas. En fin, con el estilo tradicional, como lo imagina cualquiera cuando piensa en el campo. Justo lo que quería ver. Me acerqué a una casita gris, cuyas ventanas eran de color naranja. Algo inusual, sin duda. Después de notarlo, salí del coche y me dirigí a esa casa. Aunque las luces no estaban encendidas, me pareció que había alguien dentro. Alguien vivía allí y, tal vez, ya se había despertado. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Vive alguien? Grité hacia las contraventanas cerradas. No hubo respuesta. Me acerqué a la puerta y comencé a golpearla. ¿No hay paz en el mundo?, respondió una voz anciana desde dentro. Una viejecita asomó por la puerta. Estaba bastante mayor, al menos unos 80 años. Sin gafas, pero enseguida me di cuenta de que no veía bien, ya que entrecerró los ojos y me miró fijamente, como si intentara reconocerme. No me conoce, decidí explicarle, pasaba por aquí. ¿Sabe? Soy viajero. Viajo por varios pueblos, recojo notas sobre leyendas y cuentos populares. Decidí parar y ver qué pasa aquí. Incluso me sorprendí de mi mentira. ¿Acaso parezco filólogo? Más aún con un coche tan caro. Ah, ¿eres estudiante también? Cada verano alguien de los tuyos viene a buscarnos historias. ¿No te cansas? Abuela, ya no soy estudiante, soy investigador. ¿Me dejas entrar? Tengo hambre y también sueño. A cambio, podría ayudarte con la casa. Tal vez haya algún trabajo que necesites. Claro, querido, claro. Respondió la abuela, déjame llamar a mi hija. Ella no me deja recibir extraños. Habla con ella y yo pondré la tetera. Dolores, Dolores. Hija. Ven, hay un invitado. 5 minutos después, la chica se acercó a la puerta. La luz venía desde atrás de ella, pero aún así pude distinguir que era una belleza como nunca había visto antes. Tenía figura de reloj de arena, muy esbelta, y su cabello largo, muy largo, hasta las piernas. Iba caminando mientras lo trenzaba. Además, llevaba un vestido que parecía más bien una bata de dormir, ligero y blanco. No creo que normalmente anduviera por la casa así. Se acercó y me miró, luego dijo: ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres de mi abuela? No quiero molestarla, Dios me libre, empecé a tranquilizarla, hermosa señorita, soy un viajero, investigo folclore. Vengo de otro pueblo en coche, decidí detenerme y conocer su territorio. ¿Y de qué pueblo vienes, amigo?, preguntó Dolores, entrecerrando los ojos, como su abuela. Y ahí fue cuando me pillaron. ¿De qué pueblo vengo? Mentí sin pensar. Decidí seguir mintiendo hasta el final y lo primero que se me ocurrió fue inventarme un nombre. Qué raro, no hay ninguna aldea con ese nombre cerca. Es que como dije, llegué en coche desde lejos. Claro,
no hay tal aldea aquí. Por eso pedí quedarme a dormir en casa de su abuela. Ya llevo mucho tiempo en el camino, estoy cansado, tengo hambre y sueño. En primer lugar, abuela es ella para mí, no mamá. Y en segundo lugar, veo que tienes un buen coche para viajar. Dolores asomó por la puerta y vio mi coche negro. ¿Por qué no duermes en él?, dijo con ironía. Dolores, ¿por qué te metes con el hombre? La abuela vino en mi ayuda, él quiere ayudarnos con la casa a cambio de un lugar para dormir. ¿Qué pasa? Nos va a costar mucho. Mucho mejor que cuando el tío Fidel se emborracha y viene. Sí, así de paso vamos a echar a nuestro borracho local. Es nuestro vecino, siempre se confunde de casa y entra por error, y no podemos echar a ese grandullón de aquí, suspiró Dolores, solo se disculpa a la mañana siguiente, diciendo que perdón, se metió por la puerta equivocada. Bueno, pasa, ya te mostraré dónde dejar la ropa. Se fue, probablemente para terminar de trenzarse el cabello. ¡Qué dueña!, pensé, y seguí a la abuela, que, cojeando de ambos pies, me mostraba la casa. Ahí me di cuenta de que tendría que reparar el grifo en la casa de la abuela y su nieta. La avería no era común, tendría que pensar bien y quedarme más tiempo del que pensaba, no solo un día. Bueno, no tenía otra opción. Buscaba aventuras, y aquí las tenía. Ahora solo quedaba seguir actuando como el tonto intelectual, que no vino aquí por casualidad. Si alguien preguntaba, no sabía mucho de filología. Hace mucho tiempo leí un libro sobre los fundamentos de esa ciencia. Y eso era todo lo que sabía, o más bien lo que recordaba. Me puse mi máscara de hombre sabio y comencé a contarle a la abuela en la cocina historias inventadas sobre lo que supuestamente había aprendido antes de llegar al pueblo. La abuela se sentaba, suspiraba y se asombraba. Yo también estaba contento. Era bueno mintiendo, eso seguro. Un gran narrador. Y menos mal que Dolores no estaba cerca. Esa chica enseguida me habría desenmascarado. Pero, al cabo de una hora, llegó Dolores. Ya no llevaba un vestido tan bonito. Ahora estaba con pantalones azules de lino, casi hasta las rodillas en barro. Llevaba una chaqueta parecida, más limpia, pero no del todo. Al verla, no pude evitar fruncir el ceño con desagrado. Ella me miró con ojos llenos de ira y dejó caer un cubo de hierro con ruido. Abuela, la vaca solo dio medio cubo de leche hoy. ¿Qué dices, madre mía? ¿Está enferma? Esa vaca es lo que mantiene a nuestra familia. Dios mío. ¿Y si alguien la envenenó? Tenemos que llamar urgente a Francisco, Dolores, para que venga y la revise. ¿Vas a ir tú a verlo, querida? ¿Y por qué ir? Mira, tenemos un invitado con coche, dijo Dolores, mirándome con ojos astutos, con el todo será más rápido y traeremos al veterinario para nuestra vaca. ¿Qué dices, invitado? ¿Te parece bien? ¿Cómo te llamas, por cierto? Yo me llamo Daniel. Ay, Dolores, qué manía tienes con el hombre. Está cansado de su viaje. ¿Tú al menos has dormido? No parece que no haya dormido toda la noche. Bueno, Daniel, ¿nos ayudarás? Insistió la chica como si fuera un desafío. ¿Por qué no? Respondí con seguridad. Dolores, siéntate a tomar el té y luego vamos. Dolores rechazó el desayuno. En lugar de eso, se fue a arreglarse antes del viaje. La abuela empezó a quejarse de que Dolores, tan delgada, solo pensaba en su belleza. La belleza está en la carne. Que tenga brazos llenos, piernas, pechos y trasero. Pero ella es como una ramita. ¿Quién va a fijarse en ella, con tan poca carne? Tendrá problemas con los partos. Eso lo sabe cualquier hombre del campo. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué hacer? Se lamentaba la abuela. Me reía por dentro, porque no quería hacerle una burla, pero realmente quería. Recordé cómo la abuela también cuidaba de mí cuando era niño, asegurándose de que siempre comiera bien y creciera sano. Finalmente,
Dolores se preparó y nos fuimos al veterinario. Durante todo el camino casi no hablamos. La chica solo me indicaba hacia dónde ir y dónde girar. Una vez no pudo evitar lanzar una ironía. La verdad es que elegiste un buen coche para viajar. Casi no se ensucia después de tanto recorrer pueblos. Rápidamente entendí que era una ironía. Y no sé qué me picó, pero rápidamente perdí la calma. Sí, Dolores, eres tan perceptiva que no sé qué decir. Tienes razón, no soy un viajero. Y de hecho, salí de la ciudad solo hoy. Y la primera aldea que encontré en mi camino fue la tuya. ¿Y por qué viniste a nuestra aldea? ¿Ya no tienes nada que hacer en la ciudad? Claro que sí, pero este pueblo me está aburriendo. Es como si no viviera en él, sino que estuviera en una especie de caldero. Necesito aire fresco. Y no tengo ninguna propiedad en el campo. Así que decidí, por casualidad, quedarme en algún lugar. No por mucho tiempo. De hecho, hubiera querido irme de aquí hoy mismo, pero su abuela ya me ha dado tanto trabajo en la casa que tendré que quedarme un poco más. Vaya. Pensé que era usted una persona honesta, dijo Dolores y se dio la vuelta. No sé por qué, pero esas palabras me hirieron mucho. ¿Así que no soy honesto? Y, por cierto, siempre consideré la honestidad como la cualidad moral más alta en una persona. Acusarme de eso era un crimen. Y siempre fui honesto con todos. Mis empleados lo sabían bien, sobre todo cuando en las reuniones les daba mis comentarios sobre sus informes y trabajos. Siempre decía la verdad y vivía de tal manera que no solo me sintiera bien, sino también a los demás. En resumen, no era egoísta. Les pagaba a todos un salario justo. Todos me consideraban honesto. Y ahora me pillaron mintiendo, y una campesina me desenmascaró en pocas horas. La observé detenidamente. Dolores parecía sencilla, pero con estilo. Si es que se puede hablar de estilo en la ropa campesina. No llevaba maquillaje. Claro, se le notaban las ojeras, pero de alguna manera eso no hacía que su rostro se viera feo. De todas formas, ella seguía siendo hermosa. Hermosa de una manera simple. Y de nuevo me di cuenta de lo inteligente que era. Estaba viajando, pero en lugar de concentrarme en la carretera, pensaba en lo erudita y atenta que era. No, pero ¿qué me pasó? En la ciudad hay tantas bellezas diferentes, pero esta desagradable Dolores se metió en mi cabeza. Y ahora no quiero que se vaya. Fue una de esas tontas ideas que me llegaron. ¿Y si me casara con esta campesina? Es algo difícil, sí, pero se puede domar si se quiere. Incluso Shakespeare escribió una obra sobre esto. ¿Qué ha cambiado en todos estos siglos? Pues nada. Entonces, finalmente entendí que estaba pensando. ¿Un multimillonario como yo, casándose con una chica simple? ¿He escapado de alguna serie de televisión? Y dentro de mí comenzó un debate. ¿Y qué pasa si Dolores es una chica sin vanidad en comparación con las ricas con las que siempre salía? Puede que se enganche a mis millones, pero no creo que sepa cómo manejarlos. ¿Qué podrá comprar? 10 vacas. Pensé y pensé. ¿Qué tiene de malo casarse con Dolores? ¿Enamorarla? Claro, soy estéril. Ella probablemente quiera una familia grande. Pero siempre puedo hablarlo con ella. Si llegamos a un conflicto, cederé y adoptaremos un niño del orfanato. Pero de alguna manera, en ese momento, mientras conducía, no me preocupaba mucho el tema de los niños. Solo quería a Dolores. En las pocas horas que pasé con ella, esta fría chica despertó en mí una pasión que nunca sentí ni siquiera con Evelina. Es extraño. Viajábamos en silencio y me gustaba más y más. Llegamos y fuimos a buscar al veterinario. Dolores estuvo charlando durante todo el camino con él sobre la vaca. Nunca supe tantos detalles sobre vacas en mi vida. Supongo que es normal, ya que Dolores también sabe algunos términos económicos comparado conmigo. Cada quien aprende lo que aprende.
Cuando finalmente los dejé en la casita, me dolía la cabeza. No fui al establo con ellos, sino que decidí descansar en la habitación que, de alguna manera, ahora parecía mía. Una habitación muy pequeña. Me tiré en la cama, casi sin desvestirme, y me quedé dormido. No me van a creer, pero soñé con mi vida con Dolores. Una vida tranquila, familiar. Solo nosotros dos. Ella no podría tener mis hijos, pero lo veía tan claro en el sueño que por un momento pensé que era realidad. Nunca me sentí tan feliz. Ninguna de mis negociaciones exitosas se comparaba con lo que sentía por dentro al ver a Dolores. En ese momento, decidí que me casaría con ella. Haría una apuesta conmigo mismo, vería si podía enamorar a esta mujer o no. La respuesta negativa no estaba en mis planes. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que algún día Dolores me dijera sí. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó Dolores. Estaba junto a mí con una cubeta y un trapo. Del cubo venía un olor ácido. Hacía el mismo olor que el vinagre. Daniel, despierta. Dios mío, no podemos desvestirte con la abuela. Estás ardiendo. Necesitas que te frote. Te has enfermado, querido. Vaya, qué cariñosa se mostró conmigo. Pero esto no era un sueño. Ella estaba aquí, de verdad. Estaba de pie sosteniendo el cubo con vinagre y me miraba con esos ojos claros que mostraban preocupación. ¿Te casarías conmigo? Logré decir con la boca seca. Dios, querido, estás delirando completamente, dijo Dolores, poniendo sus cosas sobre una banqueta. Vamos, despierta y ayúdame a quitarte la ropa, o te morirás aquí de fiebre. Quería reírme, pero mi cabeza daba vueltas. De hecho, estaba ardiendo. Dejé que esta mujer maravillosa me cuidara. No sé de dónde saqué esta extraña enfermedad. En la ciudad no estaba enfermo, y llegué aquí sano. Estuve enfermo durante mucho tiempo con Dolores y su abuela. Me cuidaron durante unas 2 semanas. Ya ni recordaba cuándo fue la última vez que algo así me pasó. Y cada día, lo juro, cada día, le decía a Dolores, delirando o incluso en plena conciencia, que me casaría con ella. Romero no significa casarse, se reía ella. Parece que esta chica cambió su actitud hacia mí y comenzó a sentir lástima por mí. Le decía a Dolores que le juraba mi fidelidad, pero ella solo se reía. ¿Me molestaba eso? Claro que sí. Me enfurecía y, al mismo tiempo, me motivaba. Todo a la vez. Luchaba contra el resfriado y deseaba ponerme bien rápidamente para luego arrodillarme y pedirle matrimonio a mi campesina. Finalmente, comencé a recuperar fuerzas. Un día, la abuela me visitó. Supe que se llamaba Sofía. Oh. Por fin te has recuperado, querido. Toda la temporada Dolores la pasó contigo, el enfermo. No entiendo. ¿Cómo qué temporada? Ella solo viene a verme durante las vacaciones. Los otros nietos se los lleva a ella. Dolores es la mayor, pero tiene 2 hermanos gemelos, Juan y Gabriel. A esos chicos los manda cada año a los campamentos y ella viene aquí a ayudarme. Ya es hora de que se prepare para irse. Ay, no ha descansado nada, mi niña. Espera, abuela Sofía, ¿ella no vive aquí en el pueblo? No, querida, ella vive en otro pueblo. Allí tiene una escuela donde enseña en los primeros grados. ¿Por qué te preocupa tanto? Ya te has recuperado. Pronto me vas a preguntar por los cuentos del pueblo y luego seguirás con tus asuntos. Pues sí, pero ahora siento que quiero ir a su pueblo, abuela. Aquí ya han estado algunos estudiantes, les pediré datos. Pero en su pueblo no ha habido nadie. ¿Sabes cuándo se va Dolores? Pues hoy por la noche ya tiene su tren. El tren eléctrico hacia su pueblo. De inmediato me levanté. Estaba solo con una camisa y ropa interior. La abuela Sofía suspiró y se lamentó, y yo, en esa misma ropa, me lancé a buscar a Dolores.
pero la casa era pequeña. La encontré rápidamente. Dolores, ¿entonces te vas? Ah, ¿ya te lo dijo la abuela? Sí, me voy. Mis hermanos regresan en un par de días. Tengo que preparar comida para su llegada. Yo me voy contigo, dije decidido. ¿Para qué? ¿Vas a hacerte el héroe?, dijo Dolores, sorprendida. No hace falta. Quédate con la abuela, ayúdala en la casa y luego regresas a la ciudad. Seguro que te están buscando y esperando allá. Nadie me busca ni me espera. Ese es el problema, Dolores, dije rápidamente, con un tono casi histérico. Tú eres quien me va a esperar y buscar, cuando seas mi esposa, claro. Daniel, estás diciendo tonterías. Parece que aún no te has recuperado completamente. Dolores, esto no está a discusión. Me voy contigo, te ayudaré con los chicos. Debe ser difícil para ti criarlos sola, están en edad escolar, ¿verdad? Sería bueno si hubiese un hombre en la casa. Daniel. No, dijo Dolores, cortante. Salió de la habitación y yo la seguí. ¿Crees que me rendí? De ninguna manera. La seguí. Y a partir de ahí comenzó la historia que estoy viviendo ahora. Conocí a los chicos, los hermanos de Dolores, Juan y Gabriel. Juntos con su hermana mayor, iban a la misma escuela. Aunque Dolores era la que trabajaba como maestra. La historia de sus padres la supe por los chicos. Dolores siempre se negaba a contarme por qué eran huérfanos y cómo los chicos se convirtieron en sus hijos. Cada vez que le preguntaba, o ella lo evitaba o sus ojos se llenaban de lágrimas y prefería cambiar de tema. Pero Gabriel y Juan sí me lo contaron. Resulta que los chicos se quedaron huérfanos no hace mucho. Solo 3 años atrás, sus padres murieron en un accidente de tráfico. Ambos eran educadores. Trabajaban en la escuela del pueblo, enseñando materias técnicas. La madre era profesora de matemáticas y el padre de física. Luego llegó una nueva generación con Dolores, quien decidió no seguir las ciencias exactas, sino trabajar con niños en la escuela primaria. Los padres de los chicos eran únicos. Todo el pueblo los quería porque eran excelentes profesionales. Deberían haber trabajado en alguna institución tecnológica, no en el campo. Pero les encantaba la atmósfera rural, no la urbana. Por eso decidieron desarrollar la ciencia en la escuela. Un día, la escuela recibió una carta. Llamaron a sus padres a la ciudad para una conferencia sobre maestros de la región. Por supuesto, ellos fueron. Pero ya no volvieron a casa. Fue una catástrofe para toda la región. Incluso yo oí hablar de ella, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con los familiares de los fallecidos. El asunto era que los maestros fueron traídos a la ciudad en un autobús especial alquilado por el gobierno. Pero algo ya no fue bien desde el principio. Al parecer, grupos malintencionados habían planeado un atentado contra los maestros. Algunos cables y tuberías en el autobús fueron cortados. Al principio, los maestros fueron recogidos en toda la región sin problemas y comenzaron a ser llevados a la ciudad. Ya en ese autobús iban los padres de los niños y Dolores. Y cuando el autobús viajaba a gran velocidad por la carretera, ocurrió algo irreparable. Los frenos fallaron. El accidente y la muerte de los pasajeros fueron instantáneos al chocar con un camión que venía en sentido contrario. El conductor murió por el impacto, mientras que los pasajeros murieron porque el autobús volcó y se incendió. Nadie pudo ser rescatado. Recuerdo que incluso hicieron un día de luto en la ciudad. Este evento causó una gran impresión en los habitantes y en los estudiantes de esos maestros. Y ahora, yo también conocía a aquellos que no esperaron a sus padres y maestros en casa. Fue espantoso. Me dio mucha pena por los niños y Dolores. La joven acababa de terminar la universidad y se había empleado en la escuela de los padres. Ahora, ella llevaba la cruz de condolencias cada vez que iba allí. Todos la compadecían sin excepción.
desde la señora de la limpieza hasta el director. Pero las condolencias no ayudaron a Dolores cuando surgió la pregunta de qué hacer con los niños. Hizo todo lo posible para convertirse en su tutora legal. Y cuando lo logró, notó con orgullo como un enorme peso de responsabilidad caía sobre sus hombros. Ahora gastaba todo su sueldo de profesora en los niños y ella misma usaba la ropa que le quedaba de sus padres. La ropa de su padre tuvo que ser adaptada a su medida. No había dinero en absoluto. Y hasta el día de hoy, Dolores trabajaba hasta el agotamiento. Comencé a cuidarla aún más. Ahora no quería dejarla ni un segundo. Y ella cedió. No nos apresuramos a casarnos. Dolores seguía estando convencida de que aún era pronto para casarse conmigo. Pensaba que debíamos conocernos mejor. Bien, estaba dispuesto a esperar todo lo que fuera necesario. Lo importante era que ya vivíamos como una gran familia. Bueno, lo intentábamos. Volví con nuevas fuerzas a la ciudad. Ahora trabajaba nuevamente y, cada pocas semanas, pasaba mi día libre con mi amada y sus hermanos. Todo iba bien, incluso perfecto. Yo ayudaba a Dolores con el dinero y ella ni siquiera se negaba. Ahora entendía que no valía la pena pelear conmigo. Así fue por un tiempo. Llegué a su casa después de otro viaje de trabajo. Ella inmediatamente me dio una noticia. Daniel, estoy embarazada. De repente me sentí mal de tanta alegría. No podía creer lo que oía. ¿Embarazada? ¿De quién? ¿De mí? ¿De un hombre estéril? Daniel, vamos, di algo. ¿Por qué no hablas? Ella ya me sacudía por los hombros, esperando que al menos respondiera algo. ¿De verdad estás embarazada? Mi voz sonaba como si viniera de otra habitación. Claro. Mira, me hice el test antes de que llegaras. Y me muestra las pruebas de embarazo con 2 líneas. Casi me desmayo. ¿De quién son? Daniel, ¿estás loco? De ti, por supuesto. ¿De quién más? ¿Del vecino? Y veo que Dolores me responde de manera histérica porque realmente no sabe cómo reaccionar ante mi desconfianza. Pero en ese momento, yo lo tomé como una mentira mal disimulada. ¿Y tal vez del vecino? ¿Quién sabe dónde andas tú mientras no estoy cerca? Daniel, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Soy estéril, lo sabes. Y tú, traidora, decidiste engañarme con cualquiera y destruir todo lo que pudimos tener. Nuestra familia, ¿lo entiendes? Rompo nuestro compromiso. En ese momento, los niños llegaron corriendo al oír el ruido. Vieron que su hermana lloraba e intentaba tocarme, pero yo la empujé. Me preguntaron qué estaba pasando. Tuve que repetir en voz alta que para mí su hermana ya no era nadie, que no la quería ver más porque era una traidora y una infiel. Los niños, por supuesto, defendieron a su hermana. Juan y Gabriel incluso intentaron golpearme, tan decididos estaban a probar que estaba calumniando a su hermana. Tuve que apartar a los niños por los rincones y salir rápidamente. Mi corazón estaba roto y no quería ver a Dolores nunca más. ¿Cómo pudo engañarme? A mí, un millonario, que la trataba a ella y a sus hermanos con tanto cariño. Dolores, ¿por qué hiciste esto? ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo vivir con esta verdad? Tal vez debería haberme tomado todo esto de manera menos negativa. Bueno, no son mis hijos, ¿qué diferencia hace? Yo también quería niños. Aunque no fueran míos, sino de algún otro. ¿Por qué corté todo de inmediato? Debería haber explicado tranquilamente que los niños no son míos, pero que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad también, porque la quiero. Pero, ¿no sería un tonto en ese caso? Después de todo, la chica claramente me engañó. Estaba en la cama no sola, sino con alguien. Eso no se puede perdonar. Volví a la ciudad, pero Dolores no me dejó en paz. Me llamaba día y noche,
Me escribió casi 500 mensajes y decidí rendirme. Fui a su casa una semana después, cuando mi enojo se había calmado un poco. Encontré a Dolores en casa en un estado terrible. Parecía que no había comido en toda la semana y solo había estado llorando. ¿Fuiste al ultrasonido? Sí, fui, dijo en voz baja. ¿Cuántas semanas tiene el bebé? 4 semanas. Y no es un bebé. Son 3, dijo, como cortando. Y yo abrí la boca de sorpresa. No, 3 no podían ser míos. Incluso si por alguna milagrosa razón ella hubiera quedado embarazada de mí. En mi familia nunca hubo gemelos, mucho menos trillizos. Le traté de decir esto de forma tranquila, a lo que ella volvió a llorar. ¿Qué te pasa, Daniel? No tengo idea de quién te dijo que eres estéril, pero estos niños son tuyos. Soy una mujer fiel y honesta. ¿De verdad no me crees? No te creo. Querida, estuve 5 años tratando mi infertilidad. Y todo fue en vano. No puedo darle a una mujer la posibilidad de quedar embarazada, mucho menos de 3. Si sigues negándolo y diciendo mentiras sobre que no me engañaste, entonces no habrá conversación entre nosotros. Daniel, nunca aceptaré tus palabras sobre mi infidelidad, porque no hubo tal cosa, maldita sea. Dolores dio un fuerte golpe en la mesa. No aguanté y comencé a gritar en respuesta. Al final, la discusión se convirtió nuevamente en una pelea, que terminó con mi decisión de dejar a la chica. Sí, sabía que la dejaba sola con 3 niños y 2 hermanos. Aunque, sola. Ella tiene un hombre, de quien quedó embarazada. Que él se haga cargo de todo, yo me voy y seré libre otra vez, como un barco en el mar. No podía entender cómo el destino podía castigar así por una infidelidad. Sí, pensaba que 3 niños de un amante con un prometido estéril era simplemente una burla de arriba hacia Dolores. Y yo pensaba que siempre fue una mujer tan fiel, tan firme en sus principios. Habíamos discutido muchas veces que lo mejor era separarnos antes que engañarnos. Y ella estaba de acuerdo conmigo. Entonces, ¿dónde está su acuerdo ahora? Tal vez ese hombre, su amante, la dejó y ahora decidió ponerme a mí la responsabilidad de esos niños. Estaba decepcionado y aún más angustiado por las suposiciones de lo que realmente pudo haber pasado. Me sentía incómodo pensando que mi prometida estaba en la cama con otro, con un extraño, en la misma casa con sus hermanos, y aún se llamaba maestra. Me fui a la ciudad y decidí olvidar a Dolores. Sí, no tuve suerte. Y en esta ocasión en el amor, pero nada, tendré suerte la próxima vez. O tal vez no la próxima, sino la siguiente. Y así sucesivamente. La vida no se termina por una infidelidad. Solo muestra que la vida es diferente. Lo importante es aprender lecciones de diferentes situaciones. Pero pasó un año y aún no he encontrado a nadie. No tenía tiempo para eso. Al principio, trabajé mucho para olvidar a Dolores y su traición. Dormía solo 3 o 4 horas al día. Luego, simplemente no quería conocer mujeres nuevamente. Sabía que las ricas se acercarían a mí solo por el dinero, y con las pobres, ya ves cómo es, ni siquiera necesitan dinero. Así que simplemente trabajaba, me ocupaba de mí mismo y viajaba. Un día, mientras viajaba por la Costa Azul, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y pregunté preocupado, porque ese tipo de números solo podían llamar si era algo relacionado con mi trabajo. Hola. Estoy escuchando. Daniel, buen día. Te llamamos de la clínica Elmed. Hace un año que no nos visitas. ¿Cómo te encuentras? Cierto. Ahora me falta la atención de esa clínica donde me trataba por la infertilidad. Bien. ¿Qué podría salir mal? Oh, no te preocupes, al contrario. Tenemos a un paciente que, al mismo tiempo que tú, pasó por el tratamiento y hace poco su esposa quedó embarazada. Es decir, el tratamiento está funcionando,
sin dudas. ¿Cómo te va a ti? ¿Tal vez tu esposa también está embarazada? No tengo esposa y accidentalmente colgué la llamada. No tengo esposa, pero tuve una prometida que quedó embarazada de mí, y no solo de uno, sino de 3. Inmediatamente volví a llamar, pidiendo que me conectaran con el médico principal. Luego comencé a explicarles sobre este milagro, cómo la chica quedó embarazada de mí y de trillizos. ¿Es esto posible, doctor? Le pregunté con esperanza. Es bastante probable. No lo veas como un caso único. Todo tu tratamiento fue una gran singularidad y un experimento, te recuerdo. Puede que, debido a la interrupción del tratamiento, haya ocurrido algún fallo que condujo a este resultado. Bueno, solo puedo felicitarte por el éxito de tu tratamiento y la paternidad. Dime, ¿tu prometida quedó embarazada recientemente? No, me lo dijo hace un año, y comencé a hablar como si el médico fuera un psicólogo. Le expliqué cómo actué de manera terrible con Dolores, cómo la dejé sola, resulta que inmediatamente con 5 niños. ¿Y si algunos de los niños, como Gabriel y Juan, los llevaron al orfanato? Una maestra no puede cargar con tantos niños. Dios mío, qué idiota soy. ¿Cómo pude hacer eso? El doctor me aconsejó hablar nuevamente con Dolores, y si los niños estaban con ella, en su clínica podríamos hacer una prueba de ADN gratuita, ya que todo este lío fue un error de ellos. No sabía en realidad quién estaba equivocado y quién cometió el error. Parecía que todo había terminado. Tanto el hospital, que solo se acordó de mí después de un año, como yo, que ni siquiera había considerado que algo podría salir mal y que realmente dejaría de ser estéril. ¿Acaso me influyó el aire del campo? Me dijeron que ni siquiera había alcanzado el 50% de progreso en el tratamiento. Todo es un engaño, Dios. Finalmente, tomé una decisión. ¿Qué estoy esperando? Llamé urgentemente a un jet y volé de regreso a casa. Y allí ya ocurrió la escena que describí al principio. Dolores ni siquiera me dejó entrar en la puerta de la casa. No sabía si los niños estaban con ella o no. Me echó, y tuve que regresar a la casa de la ciudad. Pero ahora no podía ni comer ni dormir. Necesitaba su permiso para verificar a los niños, o más bien, su ADN, para establecer la paternidad. Y escribí una carta a Dolores en medio de la noche, en un frenesí, y la envié a primera hora de la mañana con la marca de urgente. Ahora solo caminaba por la casa de un lado a otro, esperando su respuesta. Desbloqueé su número en todas partes, pensando que me llamaría. Estuve esperando su respuesta todo el día. No hubo respuesta. Al segundo día, fui a trabajar. Durante el día, mi secretaria me informó. Daniel, hay una mujer loca en el primer piso con un carrito y 3 bebés que quiere verte. Intentamos echarla, pero no se va. Ya está empezando a hacer un escándalo. Maldita sí. ¿Quién les dio permiso para echar a los niños sin mi autorización? Estoy esperando a esa mujer. ¿La estás esperando? Sí, la estoy esperando. Yo mismo bajaré a verla ahora. Llevo varios días esperando. Si se va, los echaré a ustedes también. Prepárate el conductor para llevarla a la clínica médica. Unos minutos después ya estaba abajo y los vi a todos. Dolores y los 3 bebés. Todos los niños. Me arrodillé frente a Dolores y el carrito. Mi querida, has llegado. Claro que he llegado. Y tú, cabrón, me vas a sacar de debajo de la tierra. Nunca me dejarás vivir en paz. ¿A dónde piensas llevar a mis hijos? ¿A hacerles pruebas de ADN? Vámonos. Solo te diré esto, cuando se descubra que son tus hijos, olvídate de ellos. Son mis niños y solo míos. He sufrido con ellos en el pueblo durante 9 meses. Por ellos tuve que dejar a los hermanos con la vieja abuela Sofía. Y por tu culpa casi muero en la mesa de parto, mientras los traía al mundo.
Los niños en los carritos miraban curiosos a su madre. Probablemente pensaban que ella se había vuelto loca, gritándole a un tipo desconocido. Incluso mi guardia se acercó y le pidió a la chica que no me hablara tan bruscamente, a lo que le respondí que me merecía ese trato. Dolores, entiendo tu enojo y puedes odiarme. Es tu derecho. Solo te pido, vayamos, y conocerás la verdad. No se trata de que yo sea un cabrón que no te creyó cuando me dijiste que estabas embarazada. Aunque eso, claro, no lo puedo negar. Pero la clínica donde me trataba por la infertilidad me engañó. Me dijeron que había sido en vano todo el tratamiento y que no había funcionado. Te juro que solo por eso no te creí cuando dijiste que estabas embarazada. ¿Entonces creíste a esos médicos y no a tu prometida? Dios, ya no quiero escucharte. Vamos a esa clínica estúpida antes de que te golpee con mi bolso. Decidí ayudarla a llevar el carrito. Me di cuenta de que estaba roto y claramente era de segunda mano, hecho con partes de varios carritos. Claro, ¿dónde iba a encontrar un carrito de 3 plazas en su pueblo? Dios mío, lo primero que tengo que hacer es averiguar cómo duermen los bebés en casa, si están en la misma cama, y comprar todo lo que necesiten. Incluso si me prohíbe verlos, aún así tengo la obligación de mantenerlos. Es mi responsabilidad, porque fue mi error, y tengo que asumirlo, al menos con mi bolsillo, aunque, por más caras que sean las cunas y los carritos, no creo que me afecten mucho el presupuesto. Y llegué a la clínica con Dolores y los niños. Todo el camino estuvimos en silencio. Ni siquiera sabía qué decir. ¿Volver a disculparme? Pensé que pronto ella me haría una hamburguesa por mi perdón, estuve mal y soy un completo idiota. Así que tuvimos que viajar en silencio. Dolores solo habló en la clínica. Y ni siquiera conmigo, sino con las enfermeras. Por un momento la vi nuevamente educada y amable. Sabía perfectamente que las enfermeras no tenían nada que ver. Podía gritarme todo lo que quisiera, pero no a ellas. Eso pensé hasta que llegó el médico principal y sus ojos se llenaron de ira. Sin embargo, Dolores se quedó en silencio al principio. Hablé con el médico principal, le presenté a los niños y a mi exnovia. Exnovia. Esa palabra me hizo sentir tan mal que casi me la quiero quitar de la lengua. Si no hubiera sido por mi error, ella habría sido mi esposa. Leticia, toma muestras de la madre, el padre y los niños. Daniel, los resultados del test estarán listos en 3 días. Ahora tomaremos las muestras y los liberaremos, dijo el médico principal, sonriendo cálidamente a la madre de mis hijos. Me dio la impresión de que ella quería escupirle en la cara. Sentí todo su enojo silencioso. En realidad, la clínica fue una de las razones de nuestra separación. Pero la mayor parte de la culpa era mía, del idiota que no superó su orgullo y no creyó en la posibilidad de un embarazo que no fuera del amante. No sabía cómo insultarme aún más. En un momento dejé de hacerlo. Lo hecho está. Ahora lo importante es tratar de recuperar lo que teníamos. Me ofrecía llevar a Dolores a su casa y a transportarla a ella y a los niños en mi caravana. Dolores quiso negarse, pero la convencí de que sería más cómodo para los niños. Los bebés dormían en el asiento trasero de uno de mis limusinas de trabajo. Yo viajaba en el medio con Dolores. Finalmente comencé a hablar con ella en susurros. Sé que estos son mis hijos. El test solo es una confirmación de mis sospechas. También sospechabas que yo te había engañado. Dolores no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. Dolores, soy un tonto. Sí, lo sé al 100%. Escucha, quiero que tú y los niños sean felices. No estuve a tu lado durante todo un año y lamento mucho eso. Pero ahora quiero arreglar las cosas. Dame la oportunidad de ayudarte, ¿lo oyes? Tengo mucho dinero, sabes que soy rico. Ah, por cierto, no me habías contado que eres millonario. Dolores me regañó y susurró con rabia, vaya.
El millonario rechazó a los trillizos y los dejó con la pobre maestra del pueblo. Si tuviera la oportunidad, y no tuviera al menos un poco de conciencia, le daría una entrevista a alguien y contaría sobre tu vergüenza. Eres un patán. Has caído tan bajo en mis ojos que no sé ni qué pensar. Puedes tratar de salir del fondo, pero no creo que salga nada bueno de eso. Sí, Dolores pensaba que yo era solo un chico de ciudad, un viajero, con un coche caro. En el resto, era pobre. Según mis propios estándares, claro. Trataba incluso de hacer creer que trabajaba en la ciudad en un trabajo normal. Cómo encontró mi oficina central todavía es un misterio para mí. Ya no pude hablar de nada más con ella. Dolores tenía razón. Yo, el rico papá Carlo, la dejé con 5 hijos. No tengo excusas. Aunque todavía podía arreglar las cosas. Como siempre lo hacía. Con mi dinero. No necesitaba comprar a Dolores. Necesitaba ganarme su afecto. Mientras esperaba los resultados del test de ADN, fui varias veces al pueblo y visité a la abuela de Dolores, Sofía, y a la misma Dolores. Ella ni siquiera me dejó entrar en su casa. Luego visité la escuela donde trabajaba y decidí que necesitaba renovarla. También elegí un lugar en el pueblo para construir un parque infantil. Estaría cerca de la casa de Dolores. Fui a ver a la abuela Sofía con buenas intenciones, pero me golpeó con una escoba y con los 2 nietos, Gabriel y Juan. Afortunadamente, no tenían mucha fuerza y pude detenerlos. Tuve que explicarles todo desde el principio. En ese momento recibí un correo electrónico de la clínica con los resultados del test. Con manos temblorosas, lo abrí en mi teléfono y me quedé atónito. Los 3 son, en un 99,9%, mis hijos. Claro, son tuyos, se indignó la abuela Sofía. Mi hija y su esposo criaron a Dolores muy bien. Son tus problemas el no haberle creído. Empecé a rogarle a la abuela Sofía que me pusiera en contacto con Dolores nuevamente. Juré y prometí que todo iba a cambiar, pero Dolores era igual que su abuela. Ella también me dijo que primero debía actuar y luego vendrían las disculpas. Ahora estoy reconstruyendo la escuela en el pueblo. Sé que Dolores ya ha oído el rumor de que gracias a mí, el millonario de la ciudad, la escuela tendrá una renovación. Dolores aún no ha reaccionado a esto. Todavía no quiere hablar conmigo y solo muestra a los niños de vez en cuando. Sé que me espera mucho trabajo antes de conseguir su perdón. Ese es el precio de no confiar en las personas que amamos, pero no tengo intención de perderla, como perdí a mis anteriores, como Evelina. Ahora la entiendo perfectamente. Tener una familia es el valor más grande para una persona. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.